La película comienza con la voz del protagonista narrando lo que pasó cuando tenía 13 años, el mismo día que Italia entraba en guerra y él conseguía su primera bicicleta, la cual termina usando para pasear por las calles del pueblo. Luego vemos a un grupo de muchachos quemando viva a una hormiga y en eso aparece nuestro protagonista Renato, exhibiendo su nueva bicicleta y dejándolos a todos bien impresionados. Así que los muchachos lo incorporan a su pandilla, que como actividad principal se dedican a completar los paseos por la calle de una hermosa mujer, la cual termina dejando muy impresionado a Renato. La mujer sigue caminando como un robot que no reacciona a nada, mientras el grupo de muchachos la anda persiguiendo con sus bicicletas. Así descubrimos que se llama Malena, la cual resulta ser hija de un profesor del pueblo. Más tarde en la noche vemos que Renato no puede dejar de pensar en la mujer. Luego, al día siguiente, vemos que la pandilla está en la playa, tratando de averiguar quién tiene el pito más pequeño, y cuando en eso uno de ellos cuenta que una vez Milena lo llamó para comprarle cigarrillos y como ella estaba en bata, dice que pudo verle todo, pero Renato le cuestiona la historia y después su pito desaparece, haciendo que reciba la burla de todos, pero él se justifica diciendo que había frío y se termina peleando con un muchacho más grande que él, que le gana utilizando la técnica prohibida de lucha libre. Así que un día Renato falta a la escuela para ir a la casa de Malena y probar suerte. Entonces la mujer aparece exactamente de la misma manera como lo había contado el muchacho, pero cuando todo parecía salir bien, resulta que todo era producto de su imaginación. Luego, Renato termina arruinando unos pantalones de su padre. Este se enoja muchísimo y le aplica disciplina como se hacía en los viejos tiempos. Al final, su padre le dice que lo dejará usar pantalones largos solo cuando caiga el gobierno fascista. Más tarde en la noche, Renato sale por la calle donde tiene la mala suerte de cruzarse con algunas personas que tienen problemas gástricos. Después de esto, termina llegando a la casa de Malena y luego de quitar un tornillo, consigue un pequeño hueco para poder espiar, demostrando que tiene ojo de águila, que le permite ver todo el interior de la casa, viendo a la mujer y unas fotos que demuestran que es casada con un soldado. Durante otro día, Renato espía a la mujer que está en su jardín refrescándose y luego, más tarde en la noche, vuelve a espiar y esta vez logra verle una boobies, pero enseguida Malena pone una canción y empieza a bailar con la foto de su esposo soldado. Luego vemos cómo Renato trata de encontrar la misma canción. Al final termina consiguiendo el disco y escucha la canción en su habitación, mientras se pone a ver una versión antigua de la revista Playboy. Y como las fotos no son tan hot para su gusto, al final termina imaginando que Malena aparece delante de él y termina totalmente desnuda. Al día siguiente vemos a la pandilla persiguiendo a Malena por la calle, cuando en eso Renato se separa y empieza a perseguirla por su cuenta. Entonces la mujer se pasea por el pueblo robándose la mirada de todos, mientras se cruza con algunos hombres que se detienen para saludarla. Después, al final de su recorrido, ella llega a una casa donde termina metiéndose a escondidas, sin saber que Renato sí la vio, por lo que ahora siente celos tóxicos que pasan por su cabeza. Al otro día, Renato, que al parecer no tiene más nada que hacer, vuelve a perseguirla por la calle, donde esta vez vemos cómo las mujeres del pueblo empiezan a chismosear cosas contra Malena, hasta que en un momento Renato trata de llamar su atención pasando al lado de ella, pero sin conseguir que la mujer note que existe. Después de eso, la vuelve a seguir hasta la casa de su supuesto amante. Para su alivio, termina descubriendo que allí era donde vivía su padre, el profesor, y luego en la noche Renato vuelve a fantasear con la mujer, inspirado en varias películas, pero se pasa de entusiasmo y termina despertando a sus padres. Al día siguiente, circula en el pueblo la noticia de que el esposo de Malena murió en combate, y entonces se organizó un funeral para despedir al soldado caído. Mientras tanto, Renato se cuela donde estaba llorando la viuda para consolarla, aunque no queda claro si fue producto de su imaginación o no. Luego lo vemos escuchando cómo todos andan rumorando cosas feas de su enamorada, desquitándose usando su saliva y su orina, ya que sabe que todavía no puede resolver los problemas como hombre, pero como no puede andar desquitándose así todo el tiempo, termina yendo a la iglesia para pedirle un santo que lo ayude a cuidar a Malena. Entonces, Renato vuelve a su vieja actividad de espiar a la mujer todo el tiempo, pero esta vez se mete al patio a robarle la ropa interior que acaba de lavar. Es así que se queda olfateando la ropa interior de la mujer toda la noche, hasta que se queda dormido. Al día siguiente, su padre lo descubre provocándole otro ataque, así que Renato termina encerrado en su cuarto haciendo una huelga de hambre como señal de protesta, por lo
lo que su madre se queda preocupada mientras arregla los pantalones rotos. Luego su padre le da una explicación de cómo los rompe. Ahora, preocupados por la actitud de su hijo, llaman a un doctor que le dice que lo que necesita es tomar aire fresco, pero a la final no resulta buena idea, ya que Renato ve a todos los hombres del pueblo merodeando alrededor de la casa de Malena. Más tarde en la escuela, el profesor recibe una carta que revela que su hija se acuesta con todos. El viejo rival de Renato corre la noticia de que Malena es una mujer fácil, haciendo que Renato salte a defender su honor para terminar tomando revancha por la pelea anterior. Durante la noche, se termina enterando de que la mujer anda con un teniente militar, y encima de todo también aparece el dentista del pueblo, que justo en ese momento su esposa lo descubre y le arma un escándalo en la calle. Luego, vemos como en el pueblo se anda rumorando lo ocurrido esa noche, mientras Renato descubre que Malena ya no es recibida por su padre, y entonces ella acude al abogado del pueblo, que obviamente también está enamorado de ella. Es así que se llega a un juicio, donde se deja en claro que entre Malena y el dentista nunca pasó nada, ya que era un hombre casado, mientras que el teniente había declarado que lo de ellos era solo una aventura que había lastimado el corazón de ella. Entonces el abogado da un largo discurso para dejar en claro la inocencia de Malena. Más tarde en la noche, Renato vuelve a su rutina de espionaje y descubre que ahora el abogado está en la casa de su enamorada, buscando cobrar sus honorarios y no precisamente con dinero. Pero cuando Renato está a punto de presenciar a Malena haciendo el delicioso, tiene un accidente que lo deja enyesado. Luego va a reclamarle al santo al que le pidió ayuda por no cumplir su promesa. Entonces, como ya no puede usar su mano derecha, Renato termina recorriendo a una mujer con fama de ser medio indecente para que lo ayude con el 5 contra 1, mientras él sigue imaginando que está con su enamorada Malena. Luego de esto, vemos que Renato se resigna al enterarse que Malena se va a casar con el abogado. Por eso, durante la clase, escribe una carta media tóxica hablándole mal de su futuro esposo, pero esta vez su exceso de imaginación le termina jugando una mala pasada, preguntándole a la profesora que si es verdad que se va a casar cuando imaginaba que era Malena. Más tarde, vemos que el padre de Renato cumple la promesa sobre los pantalones largos, mientras descubrimos que la madre del abogado no está de acuerdo con el matrimonio de su hijo, así que al final Malena vuelve a estar libre de compromisos. Después de esto, Renato vuelve a seguirla por las calles hasta que se para delante de Malena, y esta vez parece que la mujer lo reconoce acercándose sonriendo, pero cuando está cerca de cruzar con ella, pasa de largo como si nada. Entonces, Malena se termina juntando con un traficante de comidas, a quien le dice que no tiene mucho dinero, por lo que el tipo la agarra para buscar el mismo pago que el abogado. Y justo en ese momento aparecen unos aviones militares que bombardean el pueblo, pero cuando parecía que Malena tuvo suerte, resulta que no fue así, ya que su padre estuvo entre las víctimas. Así que ahora Malena, además de viuda, quedó huérfana en muy poco tiempo. Entonces se hace el funeral por el profesor, pero Renato no puede dejar de mirarla, y luego a la hora de presentar sus condolencias, Renato trata de aprovechar para consolarla, pero a la final no lo dejan aprovechar su oportunidad. Después de esto, la trama de la película sigue siendo la misma y vuelve a espiarla. Entonces descubre que se cortó el cabello, como todas las mujeres cuando quieren pasar una nueva etapa de su vida. Después, ella se termina desnudando y se baña con jugo de limón para sacar el olor a muerto del cementerio. En eso, aparece un oficial militar que le trae comida, así que la mujer lo hace pasar después de elogiarla por su nuevo aspecto. Enseguida, busca hacerle el delicioso, y aunque esta vez Renato no se lo pierde, al final termina llorando con el corazón roto. Al día siguiente, vemos a Malena caminando por la calle con su nuevo look, recibiendo mayor atención de los hombres del pueblo, pero de todos modos, Renato fantasea con ella y la imagina con su cabello anterior. Más tarde, vemos a Malena con el cabello rubio, saliendo de un encuentro con soldados nazis, pero esta vez, la imaginación de Renato se descontrola, haciendo que termine desmayado, y entonces, en vez de llevarlo al médico, lo llevan con el sacerdote que intenta exorcizarlo. Pero su padre sabe bien lo que necesita su hijo, así que su padre lleva a Renato a un lugar lleno de mujeres de la mala vida, y termina eligiendo una que tiene cierto parecido con Malena. Entonces, la mujer lo lleva a una habitación, mientras Renato no deja de imaginar que está con la mujer de su vida, y por eso trata de impresionarla mintiendo sobre su experiencia en la cama. Luego de que Renato haya tenido una tarde movida, llegan los estadounidenses desfilando por las calles del pueblo. Mientras todos saludan a sus salvadores, las mujeres celosas de Malena aprovechan para acusarla de marxista y dejarla humillada haciendo un espectáculo público, por lo que al final la mujer se marcha del pueblo en un tren. Y así pasa mucho tiempo, hasta que un día apareció
apareció en el pueblo un hombre que le falta un brazo, al que todos reconocen, resultando que al final el marido de Malena no está muerto, sino que volvió al pueblo para reencontrarse con ella, pero en lugar de eso termina descubriendo que su casa está ocupada por refugiados. Entonces el hombre se pone a buscar a su esposa, pero solo se entera de que fue atacada y su paradero es desconocido, así que se acerca a hablar con uno de los militares que se acostaba con ella, quien después de discutir le termina diciendo que si quiere encontrarla debe buscarla en los burdeles de Sicilia. Renato, que seguía jugando al espía, fue testigo de todo lo que le pasó al pobre tipo, así que vuelve a escribir una carta y se la entrega al hombre, contándole en dónde puede encontrarla y que todo lo que se rumorea sobre ella no es cierto, ya que siempre siguió enamorada de él, por lo que el hombre termina tomando un tren para reunirse con Malena. Entonces pasó un año donde vemos que Renato ya ha crecido, paseando con su novia y su familia, hasta que de repente vemos caminando a Malena tomada del único brazo de su marido, llamando la atención de todos en el pueblo. Ya después vemos a Malena en el mercado, donde las mujeres siguen rumoreando sobre ella, pero ahora parece que todos empiezan a tratarla con mayor amabilidad. Entonces Malena lleva una bolsa llena de frutas que se le caen por accidente, pero Renato aprovecha para acercarse y ayudarla, logrando acercarse por primera vez y escucharla diciéndole las gracias, pero después se despide de ella deseándole muy buena suerte, a lo que ella solo responde con una sonrisa. Después de ese encuentro tan frío, volvemos a escuchar la voz de nuestro protagonista contando que a pesar de los años, Malena resultó ser la única mujer en su vida que nunca pudo olvidar. Y así termina la película. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete, nos ayudarías muchísimo. Dale click en la pantalla para ver más videos y nos vemos en el próximo video.